eh, la sesión 4 de su libro. Hoy el tema se llama La muerte de Jesús. La idea central, están todos en sus libros. La idea central dice: Jesús murió para pagar la deuda por nuestros pecados. Hermano Pedro 1 y Pedro 2. Pedro 1. Cualquier Pedro que quiera leer la aplicación para la vida, por favor. Amén. Así dice. Aplicación para la vida. Tener deudas es algo con lo que seguramente muchos de nosotros estamos familiarizados. Tal vez sea un hipoteca, un préstamo estudiantil o incluso la promesa de devolverle un dinero que nos prestó un amigo. Una deuda es una carga, un peso que te impide avanzar y dependiendo de la cantidad, págala. Puede ser un proceso largo y desafiante. Ahora bien, imagina cómo sería tener una deuda imposible de saldar por tus propios medios. ¿Cómo te sentirás si un amigo te liberará de esa carga sin pedir absolutamente nada a cambio? En esta sesión nos adentraremos en un aspecto decisivo de la vida de Jesús. Su muerte no fue una muerte cualquiera, sino un sacrificio expiatorio. Jesús pagó una deuda que nosotros nunca podríamos saldar, la deuda por nuestro pecado. Más allá de la tristeza, connotaciones que puede traer la muerte, en la cruz encontramos la mayor expresión del mayor, la gracia de Dios, un acto de amor inigualable que tiene el poder de liberarnos de la carga del pecado y brindarnos una vida plena y verdaderamente libre. Amén. Ok, hermanos, hoy vamos a estar en el libro de Lucas, capítulo 23. Si me acompañan, por favor, hermanos, vamos al libro de Lucas, capítulo 23. Y vamos a estar del 32 hasta el 49. Lo vamos a dividir en tres partes. Vamos a leer primero del 32 al 34. Pero antes de entrar al tema, me gustaría de rapidito, si nos vamos un poquito atrás, desde el 22, un resumen de rapidito. En el 22, en el capítulo 22, en el versículo 47, vamos a encontrar primero que cuando arrestan a Jesús. Ya todos sabemos que Judas lo traicionó y aquí Jesús es arrestado. Llega Judas con toda la gente, se lo llevan y sigue narrando. Lo llevan al concilio. En ese lapso de tiempo también Pedro niega a Jesús. Se cumple la profecía que Jesús le dice. Seguimos más adelante y dice que fue llevado al concilio con los líderes religiosos. Entonces, desde aquí, desde el arresto de Jesús hasta el concilio, ya desde ahí empieza todo el sufrimiento que Jesús iba a pasar. Acordémonos que esta gente lo arrestó en la noche. No lo hicieron en el día porque
ellos sabían que iba a haber un alboroto. Acordémonos que era la Pascua, que la Pascua estaba ya llegando y venía mucha gente de diferentes lados, muchos judíos venían y se congregaban ahí. Entonces ellos no querían un alboroto. Pero lo maravilloso aquí es que primeramente encontramos que Jesús dice que Él puso su vida, que nadie se la quitó, que Él la puso, que Él la dio voluntariamente. Amén. Y después los religiosos, todos los fariseos y los que querían matar a Jesús ellos dijeron que no durante la Pascua, porque ellos no querían que se hiciera un alboroto. Pero lo maravilloso aquí que es Jesús dijo, sí, es hoy, ese va a ser en la Pascua, dijo Jesús. Entonces Jesús hasta el tiempo de su muerte, él lo puso a la hora y siempre todo lo estuvo manejando al tiempo de Él. Amén. A los hombres siempre nada más se utilizaron para llevar el propósito. Entonces llegamos aquí acordémonos también que desde el momento que Jesús fue arrestado, Jesús dice en la Biblia que se encontraba durmiendo. Entonces, a partir de esa hora, no sabemos, la Biblia no dice a qué hora fue, solo dice que fue en la noche. A partir de todo ese tiempo, Jesús ya no comió ni bebió nada, ni tomó nada, porque ya se lo llevaron arrestado y lo juzgaron y todo. Entonces, ya llevaba toda la noche, sin comer, y ya lo estaban juzgando y todo. Lo encuentran culpable y entonces se lo llevan a Pilato. Pilato lo sabe que no encuentra nada, entonces él sabe que Herodes está por la ciudad también y se lo manda a él. Herodes no encuentra tampoco nada, se lo regresa otra vez a Pilato y Pilato no quería sentenciarlo, pero la multitud y todos los del concilio ya habían acordado, dice la Biblia, que con dinero que les pagaron a la gente para que ellos dijeran que Jesús era culpable. Entonces, toda la gente que estaba ahí, mucha gente habían seguido a Jesús, habían escuchado de Él, habían caminado con Él algunos, y ahora ya lo estaban, por un poco de dinero, ahora iban ellos a testificar en contra de Él, toda esa multitud. Y entonces, lo que quiero rescatar de aquí, hermanos, es del versículo 22, el 67, del 66 al 71, dice: cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio, diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: sí, si os lo dijere no creerías. Y también le preguntaron: ¿no respondes? ¿No nos dirás nada? Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos luego: tú eres el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que yo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de nuestra boca. Ellos torcieron las palabras que Jesús dijo para poder culparlo y entonces poder sentenciarlo también a muerte. Y de ahí, y luego sigue el capítulo 23, y ya entonces Pilato lo entrega a muerte, se lo llevan. Y en el versículo 27 dice: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino lloráis por ustedes mismos y por vuestros hijos. Porque aquí que vendrán días que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir los montes: caed sobre vosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde y se hicieron estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? Acordémonos, hermanos, que Jesús aquí les está profetizando. Ellos estaban llorando porque sentían, algunos sentían dolor. Mucha gente estaba mirando todo lo que estaba pasando, cómo lo llevaban a Jesús. Pero Jesús se voltea y en vez de
sentir compasión, él les tira una profecía que sucedió después, 40 años después, dice la Biblia, que los romanos destruyeron Jerusalén y destruyeron el templo. La Biblia no narra cómo lo hicieron, pero yo creo que todos aquí en algún momento sabemos también lo que pasó en la historia de la Segunda Guerra Mundial, 1935, 1945, 1939, 1945. En esa guerra mundial, acordémonos que Hitler mató 6 millones de judíos, hermanos, y entre ellos se fueron hombres, mujeres, niños, ancianos, jóvenes. Y si hubieran muerto, yo creo que con una bomba, y si hubieran muerto así de repente, yo creo que hubiera sido bueno, ¿no? Porque pues no, tal vez nada más sientes en el momento, pero te vas. Pero este hombre se ensañó con los judíos de una manera terrible. Ellos murieron de frío, de hambre, de enfermedades. Se los llevaban, los agarraban en grupos, se los llevaban a lugares desiertos, y ahí los mataban a todos sin darles tiempo de nada. Los niños también hicieron experimentos con las mujeres embarazadas, violaron muchas mujeres los soldados. Entonces fue algo terrible, y lo que aquí Jesús les profetizó, que dijo: lloren por ustedes y por sus hijos. Nosotros, gracias a Dios, hoy estamos en un país donde tenemos libertad, donde todavía estamos viviendo tiempos donde podemos predicar el evangelio, podemos salir a la calle libremente. Nosotros no sabemos qué va a pasar el día de mañana, cómo va a cambiar esta situación, pero el Señor nos está hoy hablando que confiemos en Él, porque Él venció. Y cuando venga la prueba en nuestras vidas, nosotros vamos a poder estar firmes, vamos a poder resistir la prueba que venga, hermanos, porque es duro las cosas que se están viviendo hoy en día, también en otras partes. Nuestros hermanos que están evangelizando, ellos están perdiendo la vida, y de maneras terribles. Entonces, esto se los quería compartir, y ahora sí vamos a entrar al tema, hermanos. Vamos a Lucas 32, vamos a leer hasta el 34 y ahí paramos. Dice: llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. La muerte de Jesús ya se venía anunciando desde Génesis 3:15. Vamos a ver qué dice Génesis 3:15. Vamos a ir rapidito para avanzar. Ahora yo marqué mi Biblia como lo hace el hermano Pedro, para que avancemos más rápido, hermanos. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya ahí se está anunciando lo que iba a pasar con Jesús. Ya está anunciándose la muerte de Jesús, cómo iba a empezar a suceder esto, hermanos. Y luego en Isaías 53, si pueden ir rapidito a Isaías 53. En Isaías 53 es uno de los pasajes proféticos más destacados, más detallados sobre la muerte de Jesús. No lo vamos a leer todo, no vamos a leer algo que relata lo que iba a suceder con nuestro Señor. Dice el 4, desde el 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí sigue diciendo, ¿verdad? Que todos nos descarriamos, que angustiado, no abrió su boca, como oveja fue llevado al matadero. Y ahí se está anunciando más cómo iba a ser la muerte de Jesús. Dice que lo llevaron a un lugar que se llamaba la Calavera. En el libro de Mateo dice que era el Gólgota, también conocido como el Gólgota. Era quizás una colina que se hallaba afueras de Jerusalén, junto a un camino principal. Los romanos llevaban ejecuciones públicas para escarmiento de la gente. Dice la palabra que los romanos, este tipo de muerte en cruz que lo hacían públicamente para que la gente que asistiera, la gente que iba, empezara a tener temor. No tuvieran temor en el aspecto de que si ellos hacían algo que era delito de muerte, ellos iban a sufrir lo mismo. Entonces ellos, al presenciar y ver esto, ya sentían temor de que sabían qué iba a suceder con ellos, si ellos hacían alguna rebelión, si ellos mataban a alguien, si ellos hacían algo terrible. Después dice que iban con Jesús dos malhechores, y que los crucificaron junto con él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cuando los hijos del Zebedeo le preguntaron a Jesús si podían tener un lugar de honor en su reino, Jesús les contestó: no saben lo que piden. Y vamos a ver qué dice Marcos 10, 35, 40. Entonces Jacobo y Juan, hijos del Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Dice: ahora que Jesús se preparaba para inaugurar su reino mediante la muerte, los lugares a la derecha y a la izquierda los ocuparon dos hombres malhechores. Estos son los hijos del Zebedeo. Aquí en Marcos 10, 39 ellos llegan y le piden a Jesús que cuando ellos lleguen al reino de Jesús, ellos quieren estar uno a la derecha, otro a la izquierda. Jesús les dice: no saben lo que están pidiendo. ¿Cuántas veces nosotros también nos acercamos al Señor y a veces lo que estamos pidiendo no es lo correcto, hermanos? Entonces aquí nos hace una muestra que lo que Jesús les mostró ahí era que en ese momento que él estaba en la cruz, los que estaban a la derecha y a la izquierda eran dos hombres que está investigando la palabra malhechor. Significa alguien que cometió un delito, y un delito grave, como matar. Estos hombres habían matado. Sí. No habían hecho algo que no mereciera la pena de muerte. Y eran los que estaban ahí a la derecha y a la izquierda con Jesús. Dice, y Jesús les dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús explicó a sus discípulos que una persona que quiera estar cerca de Él debe estar preparado para sufrir y morir. El camino al reino es el camino de la cruz. Para poder llegar
el Señor con su muerte nos dio la salvación y nos abrió el camino para llegar al reino de los cielos. Si no hubiera sido así, entonces en vano hubiera sido su muerte. Por eso es que aquí nos dice claramente que para poder estar con Jesús, nosotros que hoy hemos creído y que estamos caminando con el Señor, tenemos que sufrir y morir en el aspecto a lo terrenal, hermano. Estamos hablando morir a lo terrenal y sufrir lo que tengamos que sufrir durante nuestro camino. ¿Es fácil el camino? No lo es. Va a haber tropiezos, va a haber cosas que te van a querer hacer regresar. Vas a sufrir de alguna otra manera, vas a encontrar personas que te van a querer desanimar. Pero el Señor, si nosotros analizamos un poquito toda esta situación que pasó, eso te va a animar, me va a animar a mí y nos ayuda a continuar hacia adelante, hermanos. Vamos al versículo 34, dice, y Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Dice: Jesús, aún estando en un momento angustioso, oró al Padre, demostrando el amor que tenía sobre los hombres. Efesios 5:2. Dice así: y andar en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice: y andar en amor, como también Cristo nos amó. El Señor nos manda a andar en amor. El amar a los demás no es una opción, no es que voy a amarlo a él porque él sí me cae bien y al otro hermano o a la otra persona no la voy a amar porque me cae mal. El Señor nos manda a amar a todos sin hacer excepción de personas. Tampoco es fácil hacerlo. Hay personas que son un poco difíciles, inclusive con nuestros propios hermanos, pero si nosotros hemos creído verdaderamente en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, entonces eso nos va a cambiar nuestra perspectiva, nos va a ayudar y vamos a poder amar a los demás. Tengo también el Salmo 22:18. Salmo 22:18. Y aquí habla sobre que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. También ya estaba profetizado aquí el salmista está profetizando inclusive lo que iba a pasar hasta con las cosas de Jesús. Qué maravilloso cómo el Señor todos los detalles los tiene perfectamente, ya los tenía bien calculados, bien hechos. No se perdió nada, todo lo que sucedió estaba escrito aquí en la palabra. Vámonos también a Hechos 7:60. Hechos de los Apóstoles. Y dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. También aquí en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo está diciéndonos lo que el apóstol Esteban hizo cuando al apóstol Esteban lo estaban apedreando ya para matarlo. Pero antes del apóstol Esteban morir, él dijo estas palabras: y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El apóstol, conociendo y sabiendo lo que Jesús había hecho y viviendo las cosas que Jesús hizo, él adquirió ese amor que Jesús tuvo en la cruz. Y él por eso pudo, en esta situación que se encontraba, él pudo decir: perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Yo no sé si alguno de ustedes o ustedes en algún momento les han hecho algo donde ustedes puedan clamar así y decirle al Señor: perdónalo, Señor, porque
no sabe lo que está haciendo. Hay personas que dicen o hacen o inclusive nos calumnian o nos dicen cosas. Pero si nosotros somos inteligentes en el aspecto que el Señor sabe, que nosotros conocemos la palabra, y al conocerla entonces nosotros la podemos aplicar de esa manera. Y en vez de quedarnos con el coraje o de hacer algo que no es conveniente, deberíamos de sentarnos y decir: Señor, perdónalo, porque Él no te conoce. Él habla lo que habla porque Él no lo sabe, porque Él lo habla de su boca, de lo que Él le sale, de lo que Él ha aprendido, pero tu palabra no dice eso. Ahora vamos al versículo 35. Dice: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Dice: ya que todos somos pecadores, todos tuvimos parte en la muerte de Cristo. La buena nueva es que Dios es bondadoso y nos perdona, y nos dará una nueva vida a través de su Hijo. Hechos 6:7. Dice en el libro de Hechos capítulo 6 versículo 7, dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aquí yo encontré, sí había leído esto, pero no le había puesto atención. Y dice la Biblia que los sacerdotes, que eran los que ministraban en el templo, que eran de la religión de todos los fariseos de la sinagoga, que ellos también, después de la muerte de Jesús, que ellos también estaban congregándose ya con los hermanos, con el apóstol Pedro, los apóstoles que ya estaban predicando el evangelio. Dice: ya que todos somos pecadores, todos tuvimos parte en la muerte de Cristo. Tal vez indirectamente, cuando nosotros no conocíamos al Señor, nosotros tuvimos también parte en la muerte de Jesús, en que nosotros también tal vez se escuche un poquito como que, bueno, yo qué tuve que ver, ¿no? Pero como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, entonces nosotros no conocíamos, y al no conocer andábamos en ese mundo de pecado, haciendo todas las cosas desagradables que no le agradaban a Dios, porque no le conocíamos. Entonces, al hacer eso, nosotros estábamos siendo fuimos parte también de la muerte de Jesús. Ahora que cuando Jesús muere y nosotros ahora lo conocemos y sabemos, entonces, por eso es que ahora en nuestro corazón ha nacido una nueva esperanza, la esperanza de la vida eterna, que es la que nos dio el Señor cuando murió en la cruz. Entonces dice que Dios es bondadoso y nos perdona y nos da la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Su muerte y resurrección significaría un golpe mortal al gobierno de Satanás, y quedaría establecida su autoridad eterna sobre la tierra. No todo estaba perdido. Jesús era el rey de los judíos, de los gentiles y de todo el universo. Amén. En el versículo 37 dice: aquí vemos tres diferentes grupos de personas que se burlaron de Jesús: los gobernantes, los soldados y los malhechores. Pero si nos vamos a Mateo 27, 37, 43, vamos a encontrar ahí otro, que también los fariseos
que estaban ahí también, esa gente también se burló, se estaban burlando del Señor. Mateo 27, 37, 43. Dice, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos malhechores, uno a su derecha, otro a su izquierda, y los que pasaban injuriaban, meneando la cabeza. Ok, aquí encontramos a otro grupo. En Lucas nada más nos menciona 3, pero aquí menciona que dice que los que pasaban, la gente que pasaba ahí lo estaba mirando y que movían su cabeza, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribabas el templo en 3 días y lo reedificabas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces aquí encontramos otra característica, se estaban burlando y estaban tentando a Dios, diciéndole, bájate de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos. Acordémonos que eran 4 grupos que habían en el concilio, que eran los escribas, los fariseos, los saduceos y los celotes. No los menciona aquí, pero era un grupo también de ellos que estaban Los herodianos también. Los herodianos. Entonces, toda esa gente estaba ahí escarneciéndose y burlándose del Señor. Y diciendo, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Hermanos, ¿ustedes creen que si él se hubiera bajado de la cruz hubieran creído? No hubieran creído. Aunque Jesús hubiera bajado de la cruz y hubiera dicho, aquí estoy, no hubieran creído. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces aquí el apóstol Mateo nos da un poquito más de información, que otros grupos también se estaban burlando de Jesús y lo estaban tentando a Jesús, estaban tentando a Dios directamente. Entonces, en el 39 dice, este hombre a punto de morir se volvió a Jesús en busca de perdón y Jesús lo aceptó. Okay, ¿dónde está? Entonces dice que también que le pusieron un letrero. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Acordémonos que había mucha gente, era la Pascua, y había mucha gente que había venido de diferentes lugares. Entonces lo escribieron en 3 diferentes idiomas para que los que pasaran y lo vieran pudieran leer el título y ver lo que decía. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ese hombre era culpable de muerte, él sabía que él había matado y por esa causa él estaba ahí. Pero él, ni aún viendo la situación que estaba pasando, que estaban juzgando a alguien que era inocente, porque acordémonos que la fama de Jesús también ya se había extendido por todas las regiones hasta ese momento. Y todos lo conocían, aún los que estaban presos y la gente que estaba en la cárcel. Porque de alguna otra manera la gente se empezó a correr la voz, oye, hay un hombre que dice que es el Hijo de Dios o que es un profeta y anda sanando enfermos, anda levantando muertos. Entonces todo eso lo hizo famoso y esa gente escuchó. Entonces este hombre sabía, pero ni aún sabiendo esto, él dijo simplemente, pues si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y pues también a nosotros de paso, ¿no? Él está hablando terrenalmente, él lo está viendo terrenal. Pero vamos a ver que aquí sucedió algo maravilloso, que Dios le abrió los ojos al otro. Porque esto solamente pudo haber sido de parte de Dios. Nosotros como seres humanos no vamos a poder mirar las cosas espirituales. Pero este hombre lo pudo hacer, hermanos.
El malhechor, respondiendo el otro, en el versículo 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condición, en la misma condenación? Y el 41 dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre, primeramente, él reconoció que lo que habían hecho ellos era la consecuencia de su acto que ellos habían hecho. Dicen, nosotros la verdad estamos aquí por lo que hicimos. Pero él reconoce que Jesús no había hecho nada. Entonces, acordémonos que desde el principio que lo arrestaron, fue injusto. Desde ahí fue injusto porque a una persona no se le arrestaba, creo que hasta el día de hoy, ni a una persona no se le arresta en la noche. Normalmente lo arrestan ya sea en la mañana, tempranito en la mañana, al mediodía o en la tarde, y siempre buscando que no haya gente alrededor por si hay alguna confrontación y no vaya a haber problemas de que dañen a otras personas. Entonces desde ahí ya hubo una injusticia, fueron y lo arrestaron en la noche. Se cometió ya desde ahí la injusticia, entonces se fue viniendo todo, haciendo toda la injusticia desde ahí hasta llegar aquí, y este hombre dice, este hombre ni un mal ha hecho. Herodes no encontró nada en él, Pilatos no encontró nada en él, pero esta gente que incitó a las otras personas, y ya como tenían el plan que habían hecho, entonces así fue como sucedió y así fue como llevaron todo injustamente. Acordémonos también que aquí ya Jesús está pues ya en lo último y no comió nada, no bebió nada y ya estaba cansado también. Entonces, Dios al ver el corazón de este hombre que dijo, él no ha hecho nada, él es una persona que no hizo nada y nosotros estamos aquí. Al reconocer eso, el Señor le abre sus ojos y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué le dijo eso, hermano? Si él no sabía quién era Jesús. Él no sabía que Jesús iba a volver. Hoy nosotros sí sabemos. Hoy nosotros sabemos que Jesús va a venir un día y que nosotros estamos tratando de caminar en santidad, tratando de vivir la vida que Jesús nos manda a hacer, porque nosotros sabemos que un día Jesús va a venir. Este hombre no sabía. Y esa revelación solamente se la dio Dios. Y Dios le abrió sus ojos y él pudo ver la gloria de Dios. Dice, el malhechor moribundo tuvo más fe que los demás seguidores de Jesús. Aunque sus discípulos amaban a Jesús, sus esperanzas por el reino comenzaron a desvanecerse. Muchos se apartaron. Lucas 24:21. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Está hablando de los otros seguidores, de otra gente, toda la gente que no eran directamente los discípulos de Jesús, pero lo habían seguido también. Dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de esto que ha sucedido. Entonces, todos estos discípulos, toda esta gente que estaba ahí, cuando vieron que Jesús iba a morir, dijeron, pues nosotros es el Mesías que estábamos esperando, es el que iba a redimir a Israel, es el que nos iba a quitar del yugo de los romanos, y sin embargo está ahí para morir como un malhechor también. Entonces ellos no lo entendieron, ellos no entendieron el mensaje que Jesús les dio, y al no entenderlo, entonces pues se apartaron, dijeron, ya no seguimos más, nos vamos. El ladrón, por el contrario, miró a un hombre que agonizaba junto a él y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué inspiradora es la fe de este hombre, que vio la gloria venidera más allá de lo que estaba pasando en ese momento. Este hombre él ya no se acordó que él por un momento se desconectó y
y no puso su mirada en lo que iba a pasar, sino él puso la mirada en lo que iba a venir. Entonces hoy nosotros, nuestra mirada y nuestro enfoque ya no están en lo terrenal, en lo material, en qué voy a hacer mañana, si me corren del trabajo, si pierdo esto, pierdo mi carro, lo pierdo, si pierdo cosas. Nuestra mirada ya ahora debería de estar puesta en las cosas espirituales, en las cosas venideras. ¿Alguien quiere agregar algo, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Ok, vámonos al 44. Capítulo 44 dice, en el 40, en el 43, antes que se me pase, Jesús le dijo al malhechor que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa que nosotros tenemos, hermanos. Si cerramos nuestros ojos hoy, ya sabemos en dónde vamos a estar, en la presencia del Señor. Entonces que eso nos anime y nos ayude a continuar hacia adelante. Vienen tiempos difíciles, vienen circunstancias duras, pero nosotros tenemos que saber dónde estamos parados. Esta semana estaba hablando con un americano y me empezó a decir un montón de cosas que yo me quedé y dije, wow, este hombre está... Y está seguro, él está, lo dice con una convicción, como que es cierto lo que él está diciendo. Y algo de lo que me dijo Miguel, dice, lo que ustedes han creído no es, dice. La Biblia que ustedes tienen no es, dice. La han modificado, ha pasado por muchos. Dice, es más, dice, esa Biblia la escribieron hombres. No la escribió Dios, ni lo que dice ahí que fue inspirada no es cierto. Eso la escribieron hombres. Y mira con qué convicción lo dice. Y me dice, y Jesús se casó y tuvo hijos. Y le digo, ok, dije, dime, le digo, dime más. Sí, dice, y lo que ustedes tienen es una réplica de unas tablas que están en Egipto, dice, y que existen, ahí están, dice, yo voy a ir, dice, si Dios me permite voy a ir. Y dice, pero lo que ustedes tienen, dice, no es verdad, Miguel. Le dije, yo lo único que en ese momento estaba orando y le estaba pidiendo a Dios que me diera sabiduría para cómo contestarle. Y le dije, yo te voy a decir una cosa, le dije, mira, lo que yo he creído hasta el día de hoy, le dije, yo estoy firme y estoy parado y estoy convencido totalmente que Jesucristo es mi Señor. Amén. Y mi Salvador y que Él murió en esa cruz por mí. Si tú no lo quieres creer, le dije, no, que Dios te bendiga, le dije, pero para mí así es. Le dije, ahora, le dije, mira, si tú no lees las Escrituras, la Biblia no es cualquier libro. Dice, no, si es... No, es que eso es lo que te han enseñado a ti. Le dije, no, espérame, ya te dejé hablar, déjame hablar. Para mí la Biblia no es cualquier libro, es la palabra de Dios. Le dije, y yo la creo. Entonces le dije, si tú no lees la Biblia y no sabes lo que dice la Biblia y no permites que el Señor abra tu corazón y no la quieres obedecer, entonces va a venir cualquier persona y te va a decir que esto no es, que es esto. Entonces, Él te va a venir a presentar muchas cosas que van en contra de toda la palabra de Dios, pero tú las vas a creer. Y te van a empezar a decir y a enseñar eso, y eso es lo que tú vas a creer. Dije, entonces no podemos, yo no puedo permitir que lo que tú me vengas a decir, yo lo tome como que es verdad o que me haga dudar. Le dije, de ninguna manera. Le dije, entonces, paramos ahí, ya no me dijo nada y le dije, está bien. Yo estaba orando por ese hombre para que Dios toque su corazón, pero es difícil, hermanos, es lo que estamos viviendo ahora. Se están levantando muchas personas que ahora dicen que son israelitas, que están haciendo están mixeando las cosas. Sí creen en Jesús, pero quieren guardar el sábado. Dicen que no es malo, que hay que guardarlo, que porque el domingo lo instituyó la Iglesia Católica y un montón de cosas. Entonces, al explicarles que nosotros no lo guardamos por esto y esto, ellos no lo entienden así. Entonces, hay que conocer la palabra, hay que saber la palabra, hay que memorizar la palabra, hermanos, porque
esta gente por no saberla fallaron. Y dice en el libro de Nehemías 1:3, dice la Biblia, que Dios es tardo para su ira y es grande en misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable. So, toda esta gente que estaban haciendo todo esto, muchos sabían, muchos conocieron, muchos caminaron con el Señor, pero ni aún así no lo pudieron entender. Hermano Domingo. Sí, tengo una compañera que dice, bueno, cristiana, dice, como usted dijo, quieren guardar el sábado. Pues esta pertenece que todavía mata a un cordero una vez al mes. Wow. Y le dije, está mal. Porque Jesús fue el último sacrificio. Ujú. Yo le dije a un hermano, le dije, ok, está bien, quieres guardar el sábado, no hay ningún problema, pero yo te hago una pregunta. Si tu hijo se enferma en el sábado que guardas, ¿no lo vas a llevar al hospital aunque se esté muriendo? Y me dijo, no, pues sí, lo voy a llevar. Le dije, entonces volvemos a lo mismo. Si tú quieres guardar el sábado, tienes que guardar toda la ley. Y no se puede, porque somos pecadores. Porque aún estamos en un proceso. Y estamos siendo procesados por el Señor. Y estamos tratando de caminar con el Señor. Porque de alguna otra manera nadie puede pararse aquí a decir, yo ya no tengo pecado, hermanos. No podemos. Porque la misma Biblia dice en el libro de San Juan, el que diga que no tiene pecado, el tal es un mentiroso. Entonces estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, porque el Señor nos perdonó y dio su vida por nosotros, no porque nosotros hayamos hecho algo. Pero Cash Luna dice que él no es pecador. Que el Señor lo reprenda, ese demonio. Sí, lo oí yo decir eso. Sí, es verdad. Ok, entonces dice en el 44, vamos al 44, dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta, encontré que es como al mediodía, tal vez entre las 12 o la 1 de la tarde. Y dice que la oscuridad duró hasta 3 horas, hasta la hora novena. Entonces estamos hablando como si fue a las 12, como a las 3 de la tarde duraron la oscuridad. No fue un eclipse como el que hoy conocemos, que el eclipse nada más tapa ciertas partes. Aquí dice la Biblia que eso se oscureció todo totalmente. Entonces vamos a ver qué sucedió aquí cuando dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dice, el templo tenía 3 partes y el atrio para toda la gente. Ok, el templo se componía de 3 partes. Era el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio era para toda la gente. El lugar santo era donde solo los sacerdotes podían entrar. Y el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para ofrecer sacrificios por el pueblo. El velo que se rasgó era lo que impedía que el lugar santísimo estuviera a la vista. Al morir Jesús, se desapareció la barrera entre Dios y el hombre. Hebreos 10, 19, 22. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí nos está mostrando que nos dice que el velo se rompió, se rasgó a la mitad y que ahora nosotros podemos tener entrada directa, acceso al Padre por medio de la sangre de Jesucristo. Pero en el 22 aquí nos está diciendo cómo debemos de venir a hacerlo.
Dice, acerquémonos con un corazón sincero. Entonces aquí para cuando nosotros venimos a orar con el Señor tenemos que venir con un corazón sincero. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que venir con amor, con gozo, con alegría, aunque a veces estamos cansados, no lo queremos hacer. Siendo honestos, hermanos, a veces el cansancio y eso decimos, no, pero dice la Biblia claramente que acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo que lo que vamos a pedir el Señor lo va a hacer. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Para acercarnos al Señor tenemos que tener una conciencia limpia, de acercarnos a Él con un corazón sincero y puro. Dice, y habiendo dicho esto murió. En el 47 dice, entonces sucedieron, aquí Lucas nos dice que cuando Jesús murió, se oscureció, que el sol y el velo del templo se rasgó. En el libro de Mateo dice que hubo un temblor, que hubo un terremoto, que tembló. Y que dice que también los muertos se salieron de sus tumbas. Yo no sé ustedes, yo me he echado a correr. En cuanto veo que se levanta un muerto, vámonos. Patitas, ¿a qué las quiero? Pero dice que los muertos se levantaron, hermanos. Que los muertos se levantaron de sus tumbas y caminaron. Entonces sucedieron cosas ahí. Toda la gente que estaba ahí, unos estaban por curiosidad, otros estaban como, vamos a ver qué va a pasar. Tomaron eso como un show, como que, como si fuéramos a ver a un comediante que va ahí a dar un show o algo. Toda la gente que estaba ahí, mucha gente lo tomó como un show. Pero cuando ellos vieron las cosas que sucedieron, ahorita vamos a ver qué fue lo que pasó. Dice, cuando el centurión, en el 47 dice, cuando el centurión vio lo que había sucedido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este era justo. Entonces, aquí viene otra palabra que nosotros sabemos que dice, bienaventurados los que han creído sin haber visto. Entonces nosotros somos bienaventurados porque nosotros no vimos nada de eso, no estuvimos ahí. Y ahora creemos en Jesucristo sin haberlo visto. Y este hombre que lo vio, que se burló, que estuvo ahí, que fue parte de la procesión de llevarlo, lo golpearon, él lo golpeó, estuvieron ahí. Dice que después de que él miró todas las cosas, que él dio gloria a Dios. Y dijo, verdaderamente este hombre era justo. Entonces, hermanos, tiene que pasar eso para que nosotros creamos. Pero tristemente hoy en día tú le predicas a alguien y le hablas de Jesucristo y no cree. Muchos dicen, no, si yo he ido a la iglesia y nunca he visto un paralítico que se levante. Nunca he visto a alguien que sea sanado así, bien, verdaderamente, sin que haga show. Y empiezan a decir cosas que si ellos no ven, no creen. Entonces, nosotros somos dichosos y bienaventurados porque no hemos visto, pero hemos creído, hermano. Amén. En el 49 dice, y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había sucedido, se volvían golpeando el pecho. ¿Por qué se golpeaban el pecho, hermanos, esa gente? ¿Sentían culpable? Porque sintieron la culpa al ver de esas cosas que sucedieron. Como yo les decía, muchos fueron ahí nada más por curiosidad, pero cuando ellos vieron esas cosas, eso nunca había sucedido. Ellos tal vez ya habían estado antes también, porque acordémonos que la gente es curiosa. Y cuando hay un accidente, ahí queremos estar, que hasta pasamos despacito, ¿no, hermanos? Para ver qué está pasando. Entonces, somos curiosos de nacimiento. Entonces, esta gente ya había estado antes en otras ejecuciones así.
pero nunca había sucedido lo que sucedió con Jesús. Por eso es que ellos se vuelven arrepentidos y dice que golpeándose el pecho. Pero por las cosas que vieron también. Pero la pregunta aquí es, ¿ellos después reconocieron a Jesús? ¿Lo reconocieron como su Señor y su Salvador? No necesariamente, porque dice, o sea, ellos se golpeaban el pecho porque esperaban que Jesús fuera el Cristo, fuera el Salvador de ellos, el que libertara al pueblo de Israel, y no sucedió así. Entonces, el golpeo del pecho fue por eso, porque no creyeron que Jesús era el que los iba a Que liberar. Él era el que los iba a liberar, ok. Dice, tengo aquí, dice, se retiraban lamentándose y golpeándose el pecho. Sin embargo, es probable que a diferencia de los seguidores de Jesús, esto fuera un lamento sobre la esperanza que habían tenido de que Jesús fuera el Mesías, lo que decía el hermano, y que en algún momento se bajaría de la cruz para rescatar a Israel político-militarmente. Ahora tendrían que esperar quizás varias generaciones antes de que apareciera otro candidato al Mesías. Por último, Lucas describe la multitud con la que Jesús se relacionaba, incluyendo a sus discípulos y a las mujeres que le acompañaban en su ministerio. Estos sí entendían la verdadera identidad de Jesús y su misión, pero no podían creer que lo que estaban viendo en la distancia, el Hijo de Dios muerto en una cruz. Aún así, los seguidores, los discípulos, la gente que seguía a Jesús, no podían creer lo que estaba pasando, porque no habían tampoco ellos todavía entendido que Jesús iba a resucitar. Ellos creyeron que ya ahí Jesús iba a morir y pues ya ahí se acabó todo. Dice, tengo el Salmo 31:5. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dice, porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. El Señor nos ha concedido la vida eterna, hermanos, para toda la vida. Amén. Sí. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Tendremos aflicciones, vamos a pasar por situaciones difíciles. Yo, por ejemplo, hablo por mí, cuando murió mi esposa, yo tuve un tiempo difícil donde estuve llorando mucho, pero pues después viene la alegría, ¿no? Después ya viene el contentamiento, el gozo, el Señor te da la paz, te da la tranquilidad y el Señor nos sigue ministrando todos los días. Tengo el Salmo 38:11 también. Dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Es una alegoría a lo que los seguidores de Jesús estaban haciendo. Dice la Biblia que ellos estaban de lejos porque tenían miedo que al acercarse los reconocieran y también tomaran represalias contra ellos. Aquí terminamos, hermanos, y nada más para concluir. Jesucristo murió en esa cruz por ti y por mí, para que hoy nuestros pecados sean perdonados. El Señor nos dio la vida eterna a través de ese sacrificio. No fue agradable, no fue nada donde hubiera gozo o alegría. Fueron momentos difíciles. Yo cuando leo
a mí cuando iba a presentar este tema, estuve llorando unos días porque yo me consideré que no soy digno de recordar esto. No me gustaría que, por ejemplo, yo tuviera que estar recordando lo que pasó con mi esposa. Y este tema a mí me tocó muchísimo, entonces, pero me enseñó también y he aprendido que esto nos ayuda para que cuando nosotros estemos pasando o que estemos en tentación de caer en algún pecado, o estemos luchando contra algún pecado, acordémonos de lo que Jesús sufrió, de lo que Él pasó, todas las cosas que sucedieron, y eso nos ayudará para que sigamos adelante. Estamos en las manos del Señor y bueno, pues es todo, hermanos, que Dios los bendiga, gracias. Vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde maravillosa.